Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa de En la Cabina. Es súper extraño tener que estar grabando un segmento pregrabado y más encima estar con el teléfono enfrente mío mientras camino. eh, pero esto es un poco para tener que mostrar qué es lo que es Pichilemu durante estas noches de toque de queda y cuarentena. Eh, Bueno, como ustedes pueden imaginarse, mientras voy caminando hacia mi casa, no pasa ningún vehículo y no se ve absolutamente nadie, lo cual significa que la gente está respetando el toque de queda como corresponde. Personalmente, y, y la gente que trabaja en el canal, tenemos un salvoconducto como medio de comunicación, por lo tanto, podemos movilizarnos en caso de haber algún hecho que cubrir, o en este caso, para poder cubrir el trayecto desde la casa hacia el trabajo y viceversa. Esto es calle Santa María, a la altura de Dionisio Acevedo, avanzando hacia el estadio. Y es súper tranquilo, la verdad. Pero para quien haya caminado en Pichilemu por la noche, una cosa así no es nada extraña, la verdad. Es como, no sé, esta misma fecha, pero a las 2 de la mañana, una cosa así. Bueno, un día viernes no, claramente. Pero de todas formas no es nada extraño. Ahí se asusta un perro o algo así. Los perros siempre sapean. Pero en fin, esto es una pequeña vista de cómo es Pichilemu en cuarentena, en toque de queda. Una escena que ya llevamos viviendo 2 meses y contando, porque el bicho no da tregua y no va a dar tregua hasta que tengamos con qué pelear de vuelta. Por ahora lo único que podemos hacer es defender el arco, como, como ha hecho históricamente la selección chilena. En fin, cuídense mucho, tomen todas las precauciones y manténganse en casa lo más posible. Eh, Ahora vamos de vuelta con el programa. Y también porque tengo que llegar a la casa rapidito, porque igual queda poco rato para hacer el programa. Nos vemos. Ok, estamos. Bien, al fin entramos al aire. Eh, bueno, ese era un pequeño relato que tenía yo que se me ocurrió mientras venía camino de hacer el programa acá en mi casa, porque es mucho más, más seguro que tener que estar haciendo en el canal. Pero bien, bien, los chiquillos del canal ahí estamos todos con este tema del salvoconducto porque, bueno, como medio de comunicación se puede ocupar. Bueno, estamos en la cabina, día viernes, 11 de la noche, que es la primera vez que cumplimos en cierta forma el horario que nos pusimos alguna vez cumplir. Siempre estábamos antes, pero seguimos estando en el mundo las 2 horas, creo. Con una conexión de internet terrible, por lo que he estado viendo durante todo el día. La conexión a internet ha estado malísima en teléfono y en línea telefónica. Yo creo que como en todas partes, la verdad, porque estamos todos entrando al mismo tiempo, todos queremos comer internet mientras estamos en la casa y la verdad las conexiones a internet no dan abasto. Así que, bueno, sobrevivir como se hace en esta clase de cosas. Y a pesar de que estamos a la distancia, igual no puede sobrevivir solo, así que aquí voy a tener que traer a mi compañero en el crimen, ahí El está. compañero de crimen. Estamos. Aquí, otra noche más en la cabina. Buenas noches a todos nuestros televidentes y seguidores que ya tenemos a esta altura.
Nada, pues, otro día en la confinamiento necesario, justo y necesario de vida y salvación que estamos pasando, así que nada, trayendo otra distracción un viernes en la noche. Pues sí, aquí estamos cumpliendo lo que se debe hacer eh, para poder mantenernos a resguardo y mantener también a resguardo a nuestros. Exacto. ¿Cómo va la semana? Harto trabajo, harta pega y algo más de gente, más gente, así que nada, pues, pero nada del otro mundo. Bueno, acá nosotros también hemos estado con una cantidad ingente de trabajo, trabajo que eh, ha estado bien. Si vemos los resultados del Expreso 77 que llevan 3 capítulos, el Tour Sí. de los Recuerdos que llevan el capítulo 96 desde el retorno del canal. Ah, estamos cerca del cine. Hasta Rusia. Sí. Y pero aparte de eso, también las noticias continúan, sigue habiendo noticias toda la semana, así que también es harto trabajo que desarrollar por ahí. Y pero también otros programas que se están desarrollando entre medio, que vamos a ver cómo resulta todo esto de aquí a los próximos días. Sí. Dame un Así segundo que de... bueno, a nuestros televidentes les tengo que, digamos, solamente insinuar de que el canal se viene con varias sorpresas, varios programas más. Voy a dejarlo hasta ahí, pero no se pierdan de la señal, no pierdan la sintonía de Pichilemo TV. Pero pronto volveremos a sorprender. Recomiendo de la sintonía. Oye, a todo esto, aprovecho de avisarlo ahora más que nada, pero ¿Ya? estamos subiendo ya los primeros capítulos de la cabina a YouTube. Bueno, tú por lo menos ya sabes, pero es necesario contarle al resto de que estamos Exacto. con capítulos en la cabina a través de la página, la página de YouTube del canal. Voy a buscar eso para poder mostrarlo de fondo porque vale la pena. Sí, pues, está bien, le estaba echando una mirada y hay subido más capítulos. Son como, bueno, tres se pueden ver, uno está con Strike y, y dos están en visto privado, pero se van a liberar de aquí a un tiempo más, yo creo. Sí, es que ahora lo estoy dando como público, así que Ya. de estar accesible sin problema. Ya. Ya, dame un segundo Pero nada más. Eh, dele nomás, dele nomás. conexión a internet terrible. Sufro. No, sí está, Agradezco pero sufrimiento. está terrible esta conexión de internet, weón. Eh, a ver, vamos a. Eh, uy, ayer sufrí galeta porque hubo un problema en la última canción del tour, así que tuve que pum, tratar de dar el asunto por online. La internet me jugó terrible de mal. Entonces todos los clics demoraban 10 segundos, 12 segundos. Una latencia terrible. Para los que juegan, esa latencia es inaceptable. El bar ya no funciona ahí. Y al menos tengo el retorno de la tele, entonces puedo saber eso. Pero ahí está, estos son los capítulos de la cabina que tenemos actualmente arriba. El de las películas sufrió un poco porque al Star Wars Sí, turco no le weón. gustó la publicidad gratis. Así que. Ni los turcos Pero. pusieron el strike. Cállate, yo pensé que los hindúes lo habían puesto. O sea, lo que tuve que hacer para poder mantener el capítulo arriba vigente es que tuve que recortar la parte donde aparecía la Star Wars turca. Pero por lo demás, el resto de las películas aparecen. Así que, pulgar arriba. Hasta para eso son malditos Y los turcos, weón. para lo corto de que está, parece que te voy a querer la plata de vuelta.
La del halcón milenario que se le murió en la playa. La- los capítulos de En la Cabina, el canal de Pichilemu TV, para que vayan y los vean y mueran de aburrimiento porque son como de 2 horas cada uno. Con una duración muy irregular, no, que ahí nos dejamos llevarlo. Los Sí, primeros como 8 y capítulos, ya, ahí no. el programa va a ser media hora nomás. Media hora, ha sido la media hora más larga de mi vida. Media hora por 4. Sí. A ver, vamos un momento de tratar de hacer algo, porque igual yo escucho Vivir al retorno y es como me distrae un poco. Ya, dale, dale, dale. Bueno, mientras nuestro capitán Marco González está arreglando hay un problemilla técnico, bueno, les voy a relatar más o menos de que estos capítulos de la cabina lo hicimos derechamente en la cabina del canal de transmisión, que es donde están las computadoras, que está todo el contenido audiovisual que nosotros tiramos al aire, ¿ya? Y esto surgió más o menos, a ver, en una conversación porque los sábados de la noche yo llegaba al canal y cooperaba como de forma voluntaria, como saben, a armar el set de lo que es Cóctel de Sábado, derechamente montar las cámaras, los cables y dejar más o menos todo medianamente armado porque yo de técnica, digamos, sé poco en comparación a lo que saben Marco, Simón, el mismo Giovanni. Y más que nada para que ellos llegaran y se demoraran menos en montar el estudio y montar la transmisión. Y ahí en estas conversaciones que nos dábamos de camino a casa, surgió esta idea que la idea original siempre fue de Marco y él necesitaba alguien que la llevara a la cueca y yo me ofrecí y aquí estamos. Necesitamos el empujón nomás para hacer el programa. Claro, hay que agregar la cueca nomás. Exactamente. Claro, Gracias por el relleno, aproveché de ir a rellenar un vaso de bebida también, porque da sed hacer esta cuestión. sí, bueno, hay que lubricar las cuerdas. Sí, me Con reclamaba carburo, una manzana con bueno. carburo, señor. Bueno, quería un poco el programa sobre un tema particular que nos sugirió un amigo que probablemente nos esté viendo, si no, le voy a avisar el toque de que estamos en vivo. Vamos a hacerle a mi estoy en vivo para que nos vea. Eh, un amigo que nos ha estado viendo primero desde los videos de YouTube y ahora también de repente nos ve online. Eh, Ya, Él nos sugirió que habláramos de un tema en particular, pero lo quiero agarrar desde una parte muy singular, que resulta que hace un par de semanas eh, me compré un pequeño aparato para el computador, con un objetivo relativamente específico, y bueno, ese objetivo no se cumplió, el otro objetivo tampoco se cumplió, y al final es como que me quedo con el aparato y es como, ¿ahora qué hago? Eh, bueno, es un sintonizador de televisión digital para computadores. ya, Que lo conecta por USB al computador, viene con su propia antenita que se enchufa por acá. Y la gracia de este aparato es que con un programa, con un software especial, uno puede sintonizar los canales de televisión digital que hay en Chile. Eh, En este caso, en Pichilemu se podría sintonizar solamente el Chilevisión y el TV Educa Chile, usando una antena convencional, sin cable, sin plato, sin nada. Solamente, solamente una antena. Con eso yo podría, con este aparato y captando las señales, yo podría usar mi computador como televisor también. Pero, por alguna razón, este aparato no capta ningún canal.
Entonces, por Clásico, decirse, ¿dónde la compraste? peores 10 lucas que he gastado en mi vida. Lo compré por Mercado Libre. Ya. Yo creo que esto es culpa de que yo haya gastado 10 lucas en este aparato. Cuando eso pensaba, porque en uno de los programas que incluía para poder sintonizar los canales de televisión, dentro de sus opciones tenía poder sintonizar radio FM. Dije, ya, ok, Ya. aprovechémoslo, no, pongamos la radio. Lo sintonizar y pesca súper bien las radios FM. Mejor de lo que cualquier radio que tenga en la casa con mejor antena podría dar. Ya. Y cachudo. Entonces el aparato sí funciona, pero no agarran los canales de televisión digital. ¿Qué pasa aquí? Me puse, como siempre, a averiguar por internet. A ver, ¿qué hice mal? ¿Acaso seré yo, mi señor? Y ¿Seré yo, señor? ¿Me da máxima claro, culpa? entonces dije, chuta, algo tiene que andar mal aquí. Vamos a hacer una pequeña búsqueda. Eh, entonces dije, chuta, a lo mejor el problema es del driver, a lo mejor el problema es del programa que se va a buscar los canales, qué sé yo. Puse a averiguar. Fue con otro programa que me sirviera para poder sintonizar canales digitales, mismo tema, no encontró ninguno. Entonces dije, chuta, entonces el problema debe ser el driver. Para los que se acuerdan de la era 98, para los que no se acuerdan de la era 98, en realidad para los que no tuvieron que vivir la migración a XP o que tuvieron que pelear con drivers de computadores que no soportaban Windows Vista o cosas así. Driver es un pequeño programa especial que permite ocupar un dispositivo cualquiera que esté conectado al computador. Entonces, chuta, no, ahí sí. Entonces, este pequeño pedazo de programa, de software, permite interactuar con cualquier dispositivo que esté conectado al computador. Desde una tarjeta, un disco duro, hasta las pantallas, teclado, mouse y estos aparatos. Ahora, esos programas, una sola vez y listo. Y a la que te trajo. Pero a veces pasa que escriben actualizaciones, publican actualizaciones, donde agregan funcionalidad o corrigen problemas, o sí, a veces pasa eso. Sobre todo las gráficas, para quienes están metidos en el asunto de computadores, las tarjetas gráficas permiten, o sea, tienen actualizaciones regulares, ya sea porque soportan nuevos juegos, soportan nuevas instrucciones, o qué sé yo. Arreglan problemas que habían con otros juegos. Me puse a buscar si acaso había algún driver más actualizado de este aparato. Lamentablemente no encontré con un driver oficial actualizado, pero sí encontré con un driver alternativo. Y la gracia de este alternativo es permitirle utilizar este sintonizador como un sintonizador de televisión digital, un sintonizador universal. Entonces puedo sintonizar literalmente cualquier cosa, solo puedo Mm, escuchar. ya. Solamente El, puedes escuchar. claro, es como que yo me Ya. instale con una radio de esas antiguas con perillas sintonizar, en vez de poder sintonizar en FM y AM, puedo sintonizar de la nada hasta la frecuencia del, así decirlo. Y ahí se abrió la caja de Pandora. Me imagino. Claro, desde ahí ya dije, ya, ok, vamos a este tema y voy a mostrar aquí el driver especial que ocupé, se llama RTL-SDR. Ahí está por allá, claro. Y la gracia que tiene este driver es que permite utilizar sin restricciones el sintonizador digital que viene integrado en ese aparato. Ya. Puedo sintonizar
todo el rango FM, las radios FM, pero también puedo sintonizar debajo de ese y puedo sintonizar sobre esa radio. Por ejemplo, Ah, ya. y por ejemplo, se pueden hacer cosas bastante interesantes, como poder encontrar, no sé si alguna vez escuchaste a gente mencionar de que podía escuchar ciertos canales de televisión por la radio. Sí, sí, hay la frecuencia, el canal 5 que es lo que ocupa Chilevisión en forma, con la vieja norma NTCS, se escucha por la frecuencia 81, 80 MHz. 81, Acá en Chile. 75, 81, 80. Esa es una Claro, especificación. Y también se puede escuchar el canal 6 analógico. sí, Por ahí en el 91, 93, si no me equivoco. exacto. Ahora, uno dice como, oh, qué raro, ¿por qué puedo escucharla? Es por diseño. Cuando se definió la norma NSC, habían algunas televisoras, o mejor dicho, radioemisoras, que también querían tener canal de televisión. Lo que hacían era transmitir una sola señal, a la de televisión, y el cargo de audio que se llama, se sintoniza a través de una radio FM. Ya. Porque en la especificación NTSC, y en realidad en toda especificación de transmisión de video, la imagen va separada del audio. Y en este Ah, caso, ya. el audio digamos, del canal 5 y el canal 6 de televisión viaja por el espectro sintonizable FM, y todo el sonido de un canal de televisión analógico al menos funciona con el mismo sistema de la frecuencia FM, o sea, con el mismo sistema de la radio FM. Entonces, por eso uno puede sintonizar el audio de la televisión dentro del mismo espectro FM, de las radios FM. O sea, diseñó para que pudieran ser al menos esas dos radios, esos dos canales de televisión, interceptaran dentro del dial. O sea, que la gente Ya. pudiera escuchar la radio que era la tele, o ver la tele que también se escuchaba por la radio. Una cosa así. Mira, te Eh, voy a contar una anécdota que me pasó en Rancagua junto con mi hermana. Mira, esto fue hace unos 4 años atrás cuando mi hermana vivía en una parte de Rancagua que se llama Brisas de Kennedy. Yo un día bueno, me quedé por unos días a visitarla, o vulgarmente dicho, pegando la pena. Y ella tenía en ese tiempo, bueno, hoy ya no la usa porque esa tele ya se empezó a echar a perder y empezó a dar como un poco la corriente. Tenía una tele analógica y ahí en Rancagua obviamente se veían más canales, entonces entre ellos se veía la red. Y allá en Rancagua, si no me falla la memoria, sale por el canal 4. El punto es que por ese canal 4, mi hermana estaba viendo tele, estaba viendo un programa de conversación, era como un poco antes de las 9 de la noche. Y de repente se corta el audio y se cruza la prédica de un pastor evangélico diciendo ok. la palabra de Dios, bla, 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 y de repente sueltan una cumbia. ¿Ya? Ah, Entonces de ok. repente uno veía la red, pero se escuchaba el contenido de esta radio evangélica que estaba entre prédica y cumbia. Y Ya. después me enteré por ahí, porque empecé a buscar por internet, y era muy común que habían iglesias evangélicas que paraban sus radios, de primera hacían marchas blancas sin ningún permiso, y Ujú. derechamente usaban frecuencias poco comunes y a rompe y rajatabla derechamente se cruzaban con los canales y se producían situaciones como esa. Ah, ya. Qué Esto loco, fue en Rancagua, en el sector norte de Rancagua, hace unos 4 o 5 años atrás, si no me falla la memoria. ¿eh? Ya. Ah, interesante. Sí, ¿Cachai? Bueno, uno de los mayores dramas que tiene la transmisión analógica es ese, un poco la interferencia que se produce, o sí. de repente un poco intersección de frecuencia y cosas así. Ahora, un poquitito.
Ahora, se trata, mejor dicho, de tener que entrar a lo que es la televisión digital más que nada para poder evitar esa clase de interferencia y cuestiones. Porque igual, ¿cómo podría decir? Detestan la experiencia de la televisión, una cosa así, cuando estáis más preocupados de que se vea algo o bien, en vez de tener que simplemente sentarte y mirarlo, una cosa así. Ven que tener que estar lidiando con interferencias y cuestiones, pero también tiene que ver mucho con que en ese tiempo no había mucho conocimiento respecto a señales digitales. De hecho, no se contemplaba la existencia de señales digitales. Eh, hasta, digamos, fines de los 80 cuando se crearon los primeros estándares de televisión digital y todo eso. Pero más allá de eso, me resultó interesante estos, digamos, la radio FM y televisión analógica, al menos al principio, cuando se definió la televisión analógica en Estados Unidos. Y es interesante ver de que pensaron en eso de que pudiera o escuchar la tele por la radio o ver la tele por la tele. Justo Claro. por la radio también. Es una cosa muy, muy interesante. Que yo no sé qué tan explotado habrá sido alrededor del mundo, al igual que los canales UHF, que son una cuestión que muy poco se explotó acá en Chile. Y que Sí. debe haber sido como mayor antesala poder ocupar la televisión digital, porque la televisión digital lo que es espectro UHF que no está en uso para poder ver canales, pero por una razón no eh, todavía no hacemos esa transición. Nosotros estamos trabajando para poder entrar a eso, pero el resto de los canales como que muchos ñeques no le ponen. Pero mira, fuera de eso, eh, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, ahí eso, el drama de la televisión digital, eso de ya es un tema aparte. ¿No? Pero mira, lo que sí sé es que, mira, lo que yo creo que intentaron hacer como digamos, como una compatibilidad entre radio y televisión, porque cuando se crearon las normas de televisión y de radio, se pensó en la gente que a lo mejor no tenía ni la capacidad para tener una radio, o sea, la capacidad para tener una televisión, sino que tenía radio. Entonces se pensó en que Claro. esa gente que no tenía televisión, que lo pescara por la radio. ¿Ya? Ujú. Obviamente con el Sí, tiempo se volvió arcaico, casi un recuerdo. Pero claro. igual que hay situaciones raras que da la norma NTSS. Por ejemplo, me acuerdo cuando vivía en Pueblo de Ayuda, Ujú. por el canal 95-93, si no me falla la memoria. Obviamente esto es UHF, o sea, a la punta del cerro era ese dial. Se escuchaba Claro. la entre olas, pu. Mm. Se escuchaba la entre olas Eso en es la tele raro. por el canal 95. Eso es raro. Sí, no sé, no tengo idea cómo sucedió, pero sucedió. Yo me acuerdo que había gente, más o menos como el 96, 97 creo, Ujú. que podía sintonizar en Megavisión por allá, por Pueblo de Viuda, Avenida Cahuil, una cosa así. Por el 4. Sí, yo también conocí esa. Claro, y acá bueno, acá por este lado del cerro no llega. Entonces igual, o sea, no llegaba. Entonces era como súper raro de que comentaran de que habían visto cosas en el Megavisión. Yo no podía verlo, no podía ubicarlo. Ahora, yo no sé si había que tener antena externa o no, o con la típica antena de conejo. Mira, te digo al tiro. Porque yo, Dale. yo vivía en todo lo que es Puebla Vida desde el año 97, así que yo estaba ahí, que digamos. Ujú. Eh, habían días que se captaba y días que no. Entonces era muy irregular. Ahora, ¿qué tipo de antena tenéis que tener? En mi casa, por muchos años, se tuvo la clásica antena de afuera, externa, que en el Ya, fondo era un rectángulo de cobre doblado, así ya, abierto en forma de cruz, y con una vara que pudo haber medido fácilmente en 3 metros, un poco más, ¿ya?
Y obviamente está, digamos, esta vara de cobre unida a un cable coaxial que estaba conectado al televisor. Ya. Y de hecho, claro, había estado conectado a un solo televisor porque había otro televisor en nuestra casa, Ujú. una vieja Toshiba que llegó del Ya. Mundial de 94. Ah, ya, Esa ya. tenía el Me mejor lo he contado. receptor que se captaba cualquier cosa. Pero la otra tele que teníamos, que era la pieza en que dormía mi hermana y yo, esa no, pues esa dependía de esa antena externa. Ah, ya. Sí. Pero era irregular, había días que estaba y había días que no. Nosotros la captamos, vi Mega, me habré acordado, el campo chileno 2 o 3 veces, y mal. Pero de que Ah, se veía. Pero me llegaban contando compañeros de curso que ellos la habían visto a la raja, entonces depende, no sé si de la posición en que uno estaba o derechamente del tipo de antena, porque habían compañeros de curso que tenían antenas igual muy parecidas a las que teníamos nosotros, o ya habían de esas antenas mejor preparadas con tubos de aluminio, PVC, que parecen como, no sé, un brazo grande armado o una cosa así. mira, a mí siempre me ha sido esquivo el tema de las antenas externas, porque nosotros también tuvimos una en algún momento y nuestra experiencia con ella era mixta. A veces funcionaba súper bien, a veces funcionaba terrible, a veces derechamente no funcionaba. Las cosas cambiaron considerablemente cuando ya empezaron a emplazarse acá en el cerro y uno podía, bueno, iba a aumentar la potencia, entonces ya uno podía recibir esos canales sin, o sea, sin necesidad de tener una antena externa y con una antena de conejo. Claro, Igual costaba que agarrar y todo eso, pero igual era algo. Después ya con este asunto del TV cable y todo lo demás ya es otra cosa. sí, Pero fuera de eso, para mí siempre había sido como relativamente esquivo el tema de la antena externa o de tener que recibir al menos radio o cosas así. Acá yo no sé qué tanto es la recepción de radio, pero sí yo me acuerdo que en el sur, cuando vivía con mi abuelo de allá del sur, no tenían tele, así que escuchábamos mucha radio, y mucha radio AM sobre todo, AM onda corta. ya. Yo no sé si acaso las radios que escuchábamos todavía siguen funcionando. Yo sé que al menos la radio nacional creo que ya no funciona. No, O tal vez cambió de nombre, qué sé yo, Radio Chilena. Yo sé que en un momento cambió de orientación y después desapareció. Radio Minería, Radio Portales. Eh, y habían otras radios que escuchábamos que eran evangélicas. Entonces, ya. ya existía, digamos, esa volada de la radio evangélica por AM, por onda corta. Sí, Pero también de repente se recibían señales internacionales. Ahora, mira, antes de que sigamos con el tema de. Porque ya caché que al final, donde el tema que yo quería poner no fue, vamos a hablar de la radio. Cagamos. El tema mutó solo. Para Tiraste que quede varias radios, me sé registro. varias historias de radio, así que ya nos cocinamos ya. Sí, no, mira, igual, para que quede registro, ahí vamos a hablar de música y a las finales terminamos hablando del espectro Radio. radioeléctrico, lo cual me parece bastante fascinante, la verdad. Mira, voy a mostrarte un. Por acá, voy a mostrar acá por la tele, cuando quiera reaccionar el clic. Eso, ¿Ya? ahí está. Lo que yo compré se conoce como SDR, como Software Defined Radio o radio definida por software. ¿Ya? La gracia en que tú tienes un receptor universal que recibe todas las frecuencias y tú a través de software vas como escogiendo qué parte de todo el espectro te pones a escuchar. Y la gracia es que tú podías explorar todo el espectro como si fuese, no sé, el dial de una radio, puedes usar cualquier analogía que quieras, la verdad. Pero existen lo que se llaman web FDR, con el que estoy mostrando ahí en pantalla, que son ¿Ya? esto mismo, pero conectado a, por ejemplo, en este caso, una Raspberry Pi, y que se encarga de recibir todo el espectro radioeléctrico disponible en una zona, y tú podías explorarlo completo y listo. Es como tener tu propia radio para sintonizar cualquier espectro
de radio. Y bueno, aquí tiene varias opciones que permiten manejar este asunto. En este caso me toma los clics, la verdad. Ah, sí. Ya, yo es que no tiene actualización en pantalla. Pero tiene varias opciones para poder manejar un poco este tema. Pero esta fue como mi primera experiencia hace un par de años atrás. Para un poco revivir ese tiempo que tenía allá en el sur, de tener que estar sintonizando con una perilla y un receptor de radio, radioemisoras AM. Lo Ya. intenté con esta, pero la cantidad de cosas que se reciben en realidad son muy pocas. Yo creo que la antena que viene por omisión en este aparato no es muy buena. Entonces, Ya. tal vez por eso no recibo muchas cosas. Así que yo creo que vamos a tener que empezar a jugar un poco con el asunto de la antena. Ya. Aprender de la antena, la verdad, porque siempre me fue esquivo el tema de la antena y ahora voy a tener que aprender. Mira, calma, 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 dijo el púnico. Mira, Ujú. te voy a explicar lo siguiente. De lo que tiraste, hay dos cosas que hay que explicar porque la gente poco sabe. Ya. La Radio Nacional fue el Uh, intento que tuvo Chile de tener una radio estatal, que es una wea poco hablada, que poco se sabe y que surgió en una era bastante infame del país, que es la plena dictadura militar. Y lo ya. otro, que el mundo de los radioaficionados es un mundillo que da pa harto, No, pero es yo un algo agujero sé. con... Sí, un agujero conejo. Yo algo sé porque yo me metí en ese mundillo. Una vez intenté sacar una licencia de aspirante, que es ¿Ah, sí? con lo que uno parte, pero nunca lo intenté porque encontré trabajo y no tuve tiempo para dedicarme a estudiar el examen ni nada. Oye, Pero pero... no lo no puedo contar mucho porque tengo algo que no puedo contar. Ah, chuta, ya, ok. Ya, No, pero ya, pero mira, por lo lo único que les puedo para decir es que saber que lo intentaste, yo intenté ser radio aficionado, pero nunca le dediqué tiempo para estudiar el examen y obtener la licencia y toda la lecera. Pero comprar los equipos se pueden hacer, pues eso es lo más raro en el país. Pues tú puedes comprar una radio, captar todas las señales, pero no puedes hablar porque en el fondo te pueden cachar, pero en el fondo todo depende de la capacidad fiscalizar que tiene la Subtel. Pero volviendo al claro, punto, los radioaficionados, una cosa que leí de que ellos escribían que todo depende de la antena. claro. La antena determina la capacidad que puedes tener para recibir señales, ¿ya? Ahora, lo que sí yo quiero hablar un poquito es la Radio Nacional de Chile. Ya, a ver, Me gustaría démosle. relatar fue el origen de esa radio, por qué surgió Ah, y por qué desapareció. mira, para que estemos en la misma página, es la CB 114, debiese ser la 1140 AM, que aparentemente sigue transmitiendo. Ya. Mira, cuando fue el golpe militar, se ¿Mm? produjeron una serie de consecuencias que hasta el día de hoy no estamos haciendo cargo de ellas, pero una de ellas fue la difamación de la imagen pública del país, ¿ya? Ujú. Y en ese tiempo la Unión Soviética, que era un país que entre comillas le llevaba la contraria a los Estados Unidos, o sea, los rusos para variar, eh, Ya. cooperó con varios movimientos de resistencia de la dictadura, claro que formalmente nunca hizo nada para tumbarlos, nada, pero apoyó a estos grupos que eran de resistencia de las dictaduras latinoamericanas. Y Ya. Chile no fue la excepción. Ya. Y una de las cosas que se hicieron fue a través de la radio internacional de Rusia, que a la larga hoy en día Radio Sputnik, Ah, ya. o Radio Novosti creo que ahora se llama, no lo tengo muy claro, salió, había una señal que estaba en español que se llama Radio Moscú, y se llamaba Hola Chile, no sé cómo era, o Escucha Chile, no sé, un programa muy mítico de radio, Chile creo que se llama. Escucha Chile, claro, que Ah, ya. desde que la oposición a la dictadura transmitía a través de una radio de onda corta de alcance mundial todas las Ah, actualizaciones de lo que pasaba en el país. ¿Ya? ya. Y obviamente era captable si tú tenías el aparato adecuado y la dictadura no podía hacer mucho porque no podía bloquear las transmisiones. O sea, yo sé que lo intentaron, pero nunca resultó porque era tan complicado hacerlo que no tenían la capacidad para hacerlo. Y eso que yo creo que habrán puesto de cabeza a toda la gente de telecomunicaciones del ejército. El punto Probablemente. es
que la dictadura optó por algo bien audaz y que fue algo único que desgraciadamente se desperdició porque todo nació mal y murió mal. Que es, ya, nos están tirando mierda, entonces tenemos que defendernos de la mierda que nos tiran. Y crearon la Radio Nacional de Chile. O sea, tiramos contra mierda. Claro. Contra la propaganda se tira contra propaganda. Entonces, contra mierda tiramos contra mierda. Entonces, la Radio Nacional de Chile fue una radio estatal chilena que tenía distintas señales. Una, la señal internacional, que nació derechamente para contrarrestar la difamación que, según calificaba la dictadura militar, de lo que sucedía en Chile. ¿Ya? La programación era música folclórica, programas de informativo y programas de conversación. Eso es lo que se tiraba por la señal internacional, que iba por onda corta, se escuchaba en todo el mundo. Bueno, dependiendo de la potencia que tenía el país en ese tiempo. Claro. Y habían radio, y había una red de radios AM y FM, ¿ya? Ya. Que eran propiedad del Estado, ¿ya? En plena dictadura militar, donde se repetía la programación y después se empezó a generar programación propia dentro de esas señales. Y con el tiempo se creó una radio unificada y de ahí entraron varias personas del mundo de la radio. La persona que más destacada que salió de esa radio fue Eduardo Bombalet. Eduardo Bombalet empezó a transmitir desde Radio Nacional. Varias personas más del mundo de que uno incluso ha visto en la televisión pasaron por esa radio incluso. A ver, ¿quién pasó por ahí? Julio Videla parece. Sí, Carolina Regui también. Sí. Leo Caprile. Sí. Tito Fernández. No me acuerdo porque escuchaba ese programa. Oye, contar la historia de Pedro Urdemales. No las conocía hasta que escuché la historia de Pedro Urdemales de ese viejo. Claro. Cancelado otra cosa. Seo, la calle nueva, en fin. Y varias personas que, obviamente, que tenían un compromiso con no le hagamos los buenos, la gente que pasó ahí tenían un compromiso con la dictadura. ¿Ya? Ya, ya. Ok. Sí, pues sí, fíjate los nombrecitos, si siempre han estado ligados a ese mundillo. Ahora mira, igual, onda, yo escuchaba la radio por ahí por el año 97, 98, estamos hablando del periodo en el cual la radio, por lo que estoy viendo aquí en el artículo, era privada ya. Ya. Porque la radio siguió siendo de parte del Estado hasta como el año 95, en donde Frey la vende. Para variar, ya. La vendió otra vez. Y la sigue vendiendo. Sí. Pero, claro, ahora tú estás mencionando el periodo anterior, digamos, cuando fue creada el año 74. Ya. El punto es que durante toda la dictadura se empieza a desarrollar esta radio y se convierte derechamente en la radio estatal, ¿ya? Y desgraciadamente, efectivamente, termina con la gente de la Concertación, ¿ya? Ahora, obviamente, cuando se inicia la transición del fin de la dictadura al inicio formal del primer gobierno democrático, que sería el gobierno de Patricio Elwin, para la Concertación es un problema tener la radio porque saben lo que significó, ¿ya? Claro. Saben que era la radio del régimen, ¿ya? Al igual que Televisión Nacional. Pero ahí se empiezan a hacer la pregunta si Chile realmente, el Estado chileno necesita una radio estatal. Y a la larga, obviamente, triunfa la opción de que no. El Estado chileno no necesita su radio, ¿ya? Creo que en mi muy modesta opinión personal, me hago cargo de lo que digo, yo creo que a la larga eso fue un error. No, claramente, pero... Porque la Radio Nacional, a pesar de que sirvió a los propósitos de la dictadura, igual cumplió una función de radio, aunque cueste creerlo, una de radio pública. Tú mismo tú acabas de relatar de que contaban historias folclóricas, tocaban harta música folclórica, cosa que siempre se ha reclamado que está ausente en general del dial y que se mantiene cierta tradición de tocarla al mediodía, que es lo que se mantiene acá al menos en las radios de acá de Pichilemu.
cosa que también se Claro, replica en otros lados, que son radios regionales en realidad, radios locales, ¿ya? Y algo que siempre ha quedado un gran vacío de la ausencia de música nacional, de una radio exclusiva de ellos, y la radio nacional lo cumplía, ¿ya? claro. Había una vocación real de ser un medio de comunicación radial que unía al país, ¿ya? Claro, está el Claro, origen de la dictadura, se sabe que fue un instrumento, eso es innegable, y basta ver un con las personas que instrumento pasaron por esa político radio bastante fuerte. y su devenir, digamos, en el mundo de las comunicaciones. Ujú, Pero cumplía un rol y desgraciadamente nunca se le dio provecho. Y Frey la vende, y aquí sucede lo raro. ujú. Lo raro es que la Radio Nacional, la marca se mantiene, pero ya no, Sí, ya no como estatal. Entonces, las radios AM, las señales AM, bueno, la radio internacional de onda corta, esa es desmontada, no la vuelven a usar, ujú, no tengo muy claro qué pasó, pero no la pescan derechamente. Pero la radio AM sí. Y ahí empiezan a desmontar y se empiezan a vender estación por estación. Y las radios FM sucede algo muy raro, porque por lo que recuerdo, en lo que yo leí, habían ujú. radios FM que eran de propiedad de la Radio Nacional y otras radios FM, que eran la gran mayoría que se unían a la Radio Nacional, eran radios que tenían como un enlace privilegiado, entonces eran como retransmisoras. Y entre ellas habían varias Ah, radios ya. que eran de acá, de región, incluía radios regionales de acá de nuestra región, de la región de Higgins. Creo Ujú. que había una era que era Radio El Trigal, creo que era servía de como de acá de la región, que sería como de retransmisión de lo que hacía Radio Nacional. Ya. Pero las radios M eran derechamente del Estado, las radios M, y algunas FM digamos, en ciudades grandes, y esas fueron las que fueron vendidas a grupos, no sé si grupos económicos, a las FM, pero yo sé que sí sé que fue lo que más se pelearon fue las radios AM. Porque la radio M hasta el día de hoy, bueno, hoy ya no tanto, pero hasta no hace muchos años, era una radio que captaba mucha gente que era más de campo, muy antigua. Ujú. Porque los aparatos permitían una mejor recepción en lugares más alejados. Entonces, en ese tiempo igual era disputado la sintonización AM. Claro. Y yo sé que una de las radios que mantiene la marca de Radio Nacional, creo que es una que es del sur, de Punta Arenas, si no me falla la memoria. Mira, a ver, déjame ver en la actualidad. eh, Aparentemente sigue operando, Sí, por lo que veo en el artículo de Wikipedia. Sigue operando con música del recuerdo. Eh, Mantiene el programa Más Deporte y los días domingo transmite programas de la hípica. Ahora, dice, actualmente emite a través de su red de emisoras en AM a lo largo del país y su señal de internet. Aparentemente todavía tiene el sitio web arriba, vamos a revisar si acaso está funcionando ahora o no. mm, Porque también los links a veces se vencen y todo eso. Claro, en efecto, ahora se llama Nacional de Chile. sí, Bien, pero es rara el sitio web que está puesto, la verdad. Es como que da la impresión de que no fuese el sitio web de la radio en sí. Como que tiene artículos súper genéricos, eh, radio aficionado. Ok, parece que alguien se tomó el sitio web de la sí, radio. no, sí. Desgraciadamente terminó mal esa radio. Ujú. Sí, Pero, o sea, pinca, pudo haber sido algo bonito y no lo fue, po. bueno, sí, eso Sí, sí. También lo porque, otro que, bueno, tú dale nomás, sí. ya, porque a comparación de otros países, incluso de países vecinos, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de nuestros tres países vecinos, Perú, Bolivia y Argentina. Los tres países Sí, tienen radio pública, radios de sí, alcance nacional, sí, ¿ya? bueno, en el caso de, La yo creo que radio sí, Perú argentina tiene a la través, sí. claro, Argentina a través de la radio pública, Ujú. que la radio nacional argentina,
RNA, no sé, creo que algo por ahí, el indicativo que le dicen, pero se le dice allá en Argentina radio pública. Y tiene una red desplegada de repetidoras FM, repetidoras AM y una emisión de onda corta de carácter internacional. Y lo loco de Argentina, por la cual ellos se la juegan, es que las emisoras provinciales, pues hasta incluso hay emisoras se ¿Qué la cosa? ¿Qué juegan pega? Ah, por emitir contenido propio. ya. Sí, y eso es bien Mira, interesante. mira, aquí yo estoy viendo, por ejemplo, voy a buscarlo acá en el remoto. Canal Argentina. Porque estoy viendo que, por ejemplo, la Radio Nacional Argentina tiene la gracia de emitir los partidos de la selección y las participaciones de los atletas en las Olimpiadas por la radio. No, sí, no, sí. Los argentinos cuando quieren le dan con todo, pero sí, no tienen nada que ver con cuestiones estos compadres. Claramente. No, no, Claro, no, 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 nada sospecha inflado, esto, loco. Está en sí, formato AM, FM, onda corta, satélite e internet. sí, sí. No, si los gallos son súper jugados. Y lo loco es que las radios de carácter provincial, no sé si a nivel de ciudad o de departamento de Argentina funcionan así, pero yo sé que las provinciales tienen contenido propio. Por ejemplo, la radio que debería cubrir la provincia de Mendoza tiene programas propios, locutores propios, distintos a la provincia, por ejemplo, de Neuquén, por ejemplo, o de Interesante. o de Corrientes, o de Santiago del Estero, o para qué decir, de Buenos Aires. Po. Mira, aquí la emisión de música incluye todo tipo de canciones argentinas, principalmente folclore, tango y rock argentino. Sí. Y de Amara, hecho, más, la Radio Nacional se aseguró y tiene señales secundarias que son temáticas. Hay una señal clásica, hay una señal como tradicional, tipo folclórica al parecer, y hay una que dejaron como para el lado juvenil, tipo rock, al menos lo que leí la última vez. ujú. Aquí voy a ver cuáles son las otras emisoras que tienen. Bueno, tienen varias que son como repetidoras de la principal. Eh, no, aquí están las anteriores, las de las Malvinas. Uf. Eh, Uh, uh, sí, a ver, mira, no me aparece mucha información aquí en Wikipedia, pero sí tienen aproximadamente 60 emisoras AM, tienen también 3 emisoras de onda corta, 2 de las cuales son internacionales, y, oye, salen por, ¿cuántas frecuencias? Una, dos, 3 frecuencias. Eh, y la otra es otra emisora de radio que tienen 3, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 3, 6, 9, 10, 11 emisoras FM. Claro, efectivamente, Nacional Rock, Nacional Clásica, Nacional Folclórica. sí. O sea, sí, se tiraron con todo con el asunto temático, mucho como la BBC, ¿ah? La BBC Radio tiene Sí, como no, varias es variantes. bien ambicioso lo que tienen allá. Ujú. Sí, Sí, oye, es súper interesante. Ahora, tú también comentabas la RPP, que es la Radio Pública del Perú. pública peruana. Sí, Ya, esa, Radio yo sé, Programas lo del que Perú. tengo entendido, al parecer funciona más centralizada. Ah, ya. No, esta ¿Ya? RPP es no, Radio Nacional del Perú, esa es. Claro. Esa, Vamos al lo tengo tiro para allá. entendido, funciona más centralizada. Ya. Pero igual, pues, Seguro. con la misión de. Yo sé que ¿Qué pasó ahí? Ah, se nos quedó pegado. La internet. Bueno, a ver, mientras voy a buscar la Radio Nacional del Perú para tirarla acá de fondo, vamos a entrar a 3 pantallas. Y claro, por lo que veo, también utiliza mucho este esquema
de la cadena de radios. Pero esto, más que una sindicación, como hacía, por ejemplo, Radio Chilena, que a esa parte quería entrar, pero como se nos quedó pegado JP, vamos a tener que sacarlo ahí. A ver, vamos a tratar de sacar a JP ahí para que no esté tan pegado. Vamos a esperar a que vuelva. Vamos a... ¿Vale? Y volvemos a tres pantallas. Veamos cómo funciona esto. Ahí sí, perfecto. Pero en efecto, Radio Nacional del Perú funciona con esto de que es una emisora principal y todas las demás repiten. Yo recuerdo que Radio Chilena, por ejemplo, funcionaba con el esquema de que había una emisora principal, pero desde ahí, ahí está, volvió JP. Vamos a Ahí buscarlo. sí. Ya. Vamos a buscar, tenemos un poquitito. No. Tengo que salir de todo. Ahí. La página aquí atrás, no importa. Ahora sí, estamos a tres pantallas. Tú estás hablando de Radio Nacional del Perú, después me comentáis de Radio Sí. Chilena. Ya. Dale. No se nos quedó pegado de nuevo. ¿Aló? Ahora sí. Ya. Sí, pues la Radio Nacional del Perú, tal como te decía, creo que ellos apostaron por una emisión centralizada, hasta donde tengo entendido. Pero con vocación de cubrir todo el Perú, sí, pues considerando que el Perú igual es un país bastante grande, o sea, desde las zonas altiplánicas, limítrofes con Bolivia y con Chile, hasta bien metido en la selva ahí con la frontera brasileña, colombiana y ecuatoriana. Claro, no, tiene un terreno bastante complicado para cubrir. Sí. Tan complicado como el chileno. El chileno es largo, pero en el peruano es Extenso y extenso y a diverso. harta altura. Sí. No, y ellos tienen que atravesar la cordillera, si eso es lo que uno que es chileno ve la cordillera y sabe que al otro lado está Argentina. En el Perú no es así, la cordillera está entre medio y lo parte en dos. Claro. Entonces eso hace complicado poder vincular las dos mitades, sobre todo porque también la otra mitad es amazónica. Exacto. Muy Claro. distinto a lo que es el Perú que uno cree conocer, pero en el fondo el Perú es más distinto de lo que uno cree. Claro. Entonces, Sí. bueno, eso es también como cada radio nacional, todas tienen sus desafíos. En el Sí. caso de Chile, bueno, tú me comentabas lo de Radio Nacional, pero también está el ejemplo de Radio Chilena. ¿Tú qué sabes de Radio Chilena? Mira, la radio chilena tuvo el mérito de ser una de las radios más antiguas del país. Nació en el año 22. De hecho, más creo que una de las radios más antiguas fue en su tiempo una de las radios más antiguas de Sudamérica. Y el propietario de la radio chilena es bien interesante porque nada más y nada menos, hasta donde tengo entendido, que es la Orden Agustina, una de las tantas órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Tanto sí, Con el porque tiempo, mira, yo ya, recuerdo que, bueno, digamos, la historia de Radio Chilena que fue creada por la compañía Radio Chilena S.A., que fue como la Chilean Radio Company, se le conocía internacionalmente. Pero, ¿Agustina? yo tengo entendido que uno de los propietarios que tuvo la radio fue la Iglesia Católica a través de la Orden Agustina. Hmm, A ver, te escucho cliqueando, así que investigate eso. A ver si acaso tenemos cómo corroborar eso, porque me dejaste metido, la verdad. A ver, vamos a buscar al tiro acá los que nos tiene Wikipedia. Pero bueno, fue una radio bien icónica en la época dorada de la radio acá en Chile. Ujú. Y que mucha gente recuerda con su radioteatro, eso. Bla, 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 bla. Ya, Dale, no, aquí dale. dice, en el artículo de Wikipedia, Wikipedia nos da el soporte periodístico. Sí. Durante gran parte de su historia, su propiedad estuvo ligada a la Iglesia Católica a través del Arzobispado de Santiago y de la Congregación Salesiana. Ya, no era algo así, eran los salesianos. Vaya. ¿Ya?
Por lo tanto, la Iglesia Católica tuvo su radio propia. Y a la vez metía mano a través de la televisión con la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un pequeño nombre para un canal de televisión. Un nombre acorde a las ambiciones de la Iglesia Católica en ese tiempo. Bueno, sí. Sí. El punto es que esta radio, bueno, transmitió en forma interrumpida por más de casi 80 años. Ujú. Y la radio chilena murió como marca en sí parece que en el año 2000 o 2001. Sí, 2000. Por ahí hacen Claro, la conversión a lo que llamaron la chilena Solo Noticias. sí, y ahí Un jodió. proyecto que fue impulsado entre varios periodistas por Alejandro Guillé, que era el hombre Sí, ancla fundamental del formato Solo Noticias. ya. Bueno, eso no resultó porque tenés que competir entre la televisión y el despliegue que hizo Cooperativa, Claro. y la Bio, ¡Ah! y, ¿ya? Gran Y no radio esa, pudieron pero... con eso, y desgraciadamente la radio desapareció, Ujú. y desgraciadamente fue deshuesada, y las frecuencias se vendieron. La radio, las frecuencias regionales se desplazaron a una de dos, o a grupos, digamos, radiales que estaban en expansión, o derechamente a radios locales que se empezaron a formar. Y derechamente, de hecho parece que algunas frecuencias quedaron en manos de la Iglesia Católica, y la planta transmisora principal quedó en manos de la Iglesia Católica, que la traspasó a la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que la Wow. transformó en Radio Play. Por lo tanto, técnicamente la Radio Play es la sucesora en la frecuencia de Santiago de la radio chilena. La sucesora en espíritu y alma, Sucesora diríamos. de frecuencia porque es una radio bien insípida, la pobre Radio Play. Mira, una cosa, nota al margen. Una de las cosas choras que se pueden hacer con la televisión digital en la actualidad es que ¿Ya? tú puedes tener múltiples canales de audio simultáneos en la transmisión. Entonces tú puedes sintonizar el canal de televisión y vas a tener, ¿Ya? digamos, el audio de lo que está saliendo ahora, del programa que está saliendo ahora al aire. Pero si tú seleccionas ¿Ya? un audio alternativo, puedes tener ya sea un lenguaje alternativo, como ocurre con algunos programas, o en el caso de Canal 13, en la señal de Valparaíso, cuando está conectado al link nacional, ¿Ya? escucha la Radio Play. No, güey, ¿en serio? En serio. Es como cuando yo estaba muy cuando yo estaba de tener que ver tele allá en Viña, ¿Ya? yo colocaba el 13 y por 20 minutos colocaba la Radio Play, porque no aguantaba más esa música, pero colocaba la Radio Play utilizando el audio alternativo del Canal 13. ¿Ya? Así como Chuta. funciona. Ahora, lo más probable es que, bueno, el 13 explote esa alternativa que permite la televisión digital para poder darle mayor propagación a una radio que transmita en el audio alterno, que sea en el audio alternativo de la señal. O quizás, no sé, algún otro canal quiera aprovechar esa posibilidad, porque es una posibilidad bastante interesante también, en donde tú en vez de tener el contenido del canal naturalmente, podrías tener música, porque de repente no querías ver tele, simplemente querías tener algo de fondo para rellenar mientras estáis haciendo cuestiones. Por lo tanto, la Claro. idea claro, por lo tanto, la idea de tener el audio alternativo no es mala. O puedes O, tener tu Slow TV con audio de radio, digo claro, yo. por ejemplo, claro, tener como diferentes pistas de música disponibles para un canal de Slow TV, quién sabe. Son ¿Sabes? alternativas posibles. Oye, la Yo idea. te dije, hay que probar esa parte. Sí, oye, la idea. Pero bueno, eso es un paréntesis que tenía alrededor de esto. Chuta, se me cortó la conexión con el computador de transmisión, así que cualquier cosa puede pasar.
Ya. Sí. Ahora, estábamos con Radio Chilena, Radio Nacional. Hay otras radios también como Radio Minería, por ejemplo. Esa fue triste. Sí, Sí. eso fue triste. A Mira, ver, era una radio muy querida, te lo digo porque yo tenía, bueno, en Paine yo tengo lo que es mi familia paterna, ujú, y bueno, y ahí yo conocí a los hermanos de mi padre y a mi abuelo paterno, don Ángel Soto. ujú. Y él me hablaba de Radio Minería y de cuánto la echaba de menos en la época en que yo lo conocí, porque ya en ese tiempo incluso se dejó de escuchar en Paine, un O lugar sea, bien cercano a Santiago Paine, ¿ya? estamos hablando de Y 1999, cuando dejó de emitir. claro, ¿ya? Yo a mi abuelo lo conocí ya en forma más seguida en el año 97, y ya del 97 al 98 en adelante ya lo empezamos a visitar en forma, digamos, todos los años. Y ahí me hablaba de la radio minería, que le gustaba escucharla porque ahí decía que ahí se saben las copuchas, me decía. Y la radio minería tuvo el sello de tener un periodismo relativamente independiente, con, digamos, que fue bastante mítico. O sea, las personas que pasaron, Raquel Correa, Sergio Livington, Julio Martínez, sí, po. Violeta Barra incluso. Y claro. Y lo curioso es que la radio minería era un reflejo de la radio de agricultura. La radio agricultura es de propiedad de la Sociedad Nacional de Agricultura, que Ya, hasta el día de hoy sigue sí, siendo la dueña de la radio agricultura. Y obviamente la radio minería era de propiedad de la Sociedad Nacional de Minería, ¿ya? claro, Obviamente, un país que se dice ser dedicado a la minería tenía que tener su voz, obviamente. claro. Y Radio Minería es el reflejo de ella, al igual que la agricultura, que la agricultura. Ujú. Pero desgraciadamente no tuvo buen final porque no se supo desarrollar en los tiempos. Eh, Le jugó en contra que varias radios empezaron a hacer, me atrevo a decir, relativamente lo mismo. Ujú. Pero yo también creo que la radio minería le jugó en contra justamente su sello de periodístico. Yo creo que a Porque, medida que avanzaban los años, no, los no medios de supo comunicación actualizar. no podían tolerar un medio de comunicación que era a lo mejor tan profesional para lo que hacía. Ah, En mi ya, modelo personal, ya, ok, es por ¿ya? ese lado entonces. Sí, yo creo que por ese lado lo jugó en contra porque a la larga estas cosas siempre se desquitan con los auspicios, Claro, ¿ya? sí, claro, Entonces, en este tiempo, o sea, en los tiempos finales de la minería, ocurría que igual los auspiciadores dictaban mucho qué es lo que ocurría con cómo se reportaban las noticias, básicamente. Qué ah, salía, qué no salía en el aire y esa clase de cosas. sí, Que llaman un poco dictar la pauta con el bolsillo, digámoslo así. claro. Y desgraciadamente la radiominería, su último propietario, porque a todo esto, la radiominería fue propiedad de la Sociedad Nacional de Minería por un lapso de 30 años. Claro, hasta el Después se setenta y traspasó a seis un grupo económico, o en realidad una sociedad comercial, al grupo Cruzat Larraín, y Sí. de ahí saltó a Holanda Comunicaciones, que este último propietario, que ya no podía solventar los gastos de la radio, la quebró y él se suicidó. Ah, chuta. Sí, no, sí fue horrible como terminó. Y la radio minería no tuvo un desguace de las señales, sino que derechamente se traspasó por entero a la Iglesia Católica, y se convirtió en lo que hoy en día es Radio María, que es la emisora de la Iglesia Católica, en realidad una organización que se llama Familia Mundial de Radio María. Oh, Ya una radio que parece que es como un conglomerado religioso que se dedica a transmitir programación católica. claro, es como estoy Evangelización, viendo. pero Ujú. respetable, pero eso. Eso es lo que veo.
Claro, claro, de la Congregación Santa María de Guadalupe. claro. ¿Ya? Y fue muy triste Ahora, cómo terminó la radiominería y fue triste porque para mucha gente había una gran... Mira, yo lo que recuerdo que me decía mi abuelo Ángel y después, bueno, en los testimonios que quedaron en la prensa de la radio, fue una radio muy querida, muy recordada. Yo creo que a la altura de lo que pasó con Telenorte en el norte. también ese, yo creo que ese es un tema que vamos a tener que tocar No, es que eventualmente. Cuando hablemos un poco de... alguien lo tocó mejor. Sí, Sí, en ese Canal caso 15. tenemos que darle el pase Sí. a Canal 15 claramente, pero igual nosotros podemos hablar un poco de aquello. Mira, yo estoy Sí. viendo por acá sobre Holanda Comunicaciones y ellos fueron los dueños de TV Grama, 1017, Revista Ercilla, VEA y también Cada Día Mejor, que es el programa y revista que tenía Alfredo Lamadrid, que creo que sigue existiendo al menos el programa, no Y sé si ahí, la revista... bueno, no te escucho nada. sí, Chuta, parece. que algo pasó con la cosa de internet. Nada, ya. ¿Tú estabas diciendo? Sí. Se fue el carajo la conexión. Pero mira, sí, pues, así que Radio María ocupó el lugar de Radio Minería porque esta agrupación católica tomó el lugar de la Radio Minería, al menos en la frecuencia, y compró derechamente las frecuencias totales que tenía y se convirtió en la red nacional. Ahora, mira, hay una radio que yo no sé qué tan conocida debe haber sido acá, pero también está la Radio Portales. La radio portales sigue existiendo. Sí, al menos yo sé que en Valparaíso todavía sigue existiendo, está el edificio de la Radio Portales, así que es Sí. como... sigue Sí, costando. lo que pasó es que casi se va, pero no. Ya, sí, yo Porque también lo que tuve pasó es estuvo a que punto. sí, mira, lo que sé de la radio portales es de que se mantuvo la marca, pero las Ujú. señales quedaron en propiedad distinta, pero se Ya, respeta la marca. La original, hasta donde tengo entendido, está en Valparaíso. ya. Que ¿Ya? supuestamente la original es de Talca, pero, claro, murió en el 65, entonces la que siguió fue la de Valparaíso. Claro. Ujú. Y la de Santiago son nuevos dueños, pero que Ujú. obviamente, para no perder la marca y el prestigio que significó, la mantuvieron y creo que hay como coordinación con lo que hace Valparaíso, pero de ahí nada más hasta donde tengo entendido. Ya veo. Y conserva parte de su red de AM y sigue transmitiendo en, todo en buena parte del país con esta red de Ujú. AM que tiene. Eso es lo que estoy Y su viendo acá. sello, y su sello sigue siendo de carácter informativo, Ujú. con hasta discusión. Hay programas incluso de debate político que es bien interesante para la radio. Y obviamente la especialidad de Radio Portal era el deporte, o sea, el fútbol, eh, también había un espacio para la hípica en general, bien interesante al menos para ese tipo de público esa radio. Pega bien en la nostalgia esa radio, así que ahí Claro, la por lo sala de que veo, Venecia, como diría. la de Valparaíso sigue funcionando y actualmente, aparte de la AM, que está en el 840 AM, también está en el 89.5 FM, Ya. en la zona de Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué, Villa Alemana. Pero se Bueno. mantiene, digamos, en el mismo toque de siempre. Mm. Yo tenía que ir al edificio Portales de Valparaíso, algunas cosas. Recuerdo que una vez tuve que ir a ver Oculista. Ya. Y ahí está Recetaron perfecto la radio. los compré, así que sigo igual. A ver, ¿qué otra radio más? Bueno, tú mencionaste la radio de agricultura. Sí, pues, la radio de agricultura, que hasta donde yo sigue transmitiendo y que pertenece a los mismos propietarios, que es la Sociedad Nacional de Agricultura. Sigue Eh, transmitiendo y duele, te digo al tiro.
Es que ahí está la penca porque la radio agricultura se ha convertido en un parapeto ideológico, ¿ya? Bueno, algo que nunca han ocultado, por lo tanto tampoco se puede acusar cinismo, pero puta, no sé si es tan necesario hoy en día. O sea, no sé, tal como dice Mr. Trump, we don't need more fake news. Entonces ellos están en esa parada de defender sus intereses a rajatabla, ¿ya? Claro. Pero es una radio antigua, nació en el año 36, su primera señal fue en Valparaíso, Ujú. en julio del año 36, el 11 de julio, y de ahí ese mismo año, el 3 de octubre, empezó a transmitir en Santiago, ¿ya? A la larga se extiende por todo el país y la radio agricultura se convierte en el estandarte de la oposición de Allende Ujú. y públicamente apoyó el régimen, el golpe y después el régimen militar y, y eso nunca lo ha negado, o sea, Y ahí estamos. ahí Básicamente están, de ahí nos han pedido. ¿ya? Y también ha pasado harta gente que si uno ve el historial de esas personas, siempre han estado ligados históricamente a la derecha, o sea, Checho Irane, Francisco Uh, Sagreo, Elis de Caso, olvídate. el tenebroso Pedro Carcuro y Pedro Engel. Uh, Y dije tenebroso Pedro Carcuro porque hay una historia muy turbia de él y el que la quiera averiguar, que la averigüe, pero es turbio. me dio escalofrío no va a escucharlo. Uf. Sí, es turbio. Pero bueno, Pero eso defiende es- la organización de agricultura. Dios, patria y familia. Punto. claro, claro. Esa es como la bola en la que anda. Claro. A ver, ¿alguna otra radio más que tú te acuerdas? Porque yo, mira, Mira, la otra que destacarían, que siguen transmitiendo, es la radio cooperativa. La radio sí. cooperativa nació también en Valparaíso, para variar, Casi y todas nació de saltaron una de allá. cooperativa de ahorros vitalicia, ¿ya? Y ese fue el primer propietario de la radio y el propietario fundador de la radio, ¿ya? Con los años se extiende y la radio cooperativa siempre se caracterizó por ser bien informativa, siempre de un principio se caracterizó por eso, ¿ya? Ujú. Y obviamente por ser, no sé, por los primeros que empezaron a hacer radioteatro, son bien recordados en ese tiempo. Pero la radio cooperativa, la gracia que tuvo es que se supo adaptar a los tiempos, ¿ya? Y esa Ujú. fue a lo mejor la gran diferencia entre las radios que murieron y que fueron tanto más icónicas que en su tiempo, que sería Minería Chilena, la radio Minería Chilena, que fueron tanto o más importantes que esta y Ujú. que derechamente con el tiempo murieron y esta radio logró sobrevivir. Ahora, Claro. ¿cuál es el sello de la radio cooperativa con los años? Es que la radio cooperativa se convirtió tal vez, no sé si en la primera radio que está formalmente ligada a una organización política, en este caso desde el año 64 o más antes, derechamente pasó a ser propiedad de la democracia cristiana, Ah, ya. ¿ya? En esto del año 60 al parecer se concreta eso, y siempre Ujú. estuvo ligada al... No, esto fue al principio del año 70, aunque ya apoyaban antes a la democracia cristiana en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, Frei Padre, pero en Ujú. el año 70 ya derechamente pasa a la democracia cristiana. Ah, ya. La radio cooperativa también es una radio opositora al gobierno de Allende, pero A la radio. obviamente, claro, y al avance de la dictadura, derechamente la radio cambia de posición y derechamente se pone a denunciar derechamente los crímenes que se cometieron bajo el régimen de terrorismo de Estado que sufrió el país. Es curioso la vuelta que tiene ahí en ese tiempo, pero fue fundamental también para poder tener cierto, al menos, cierto tipo de oposición durante el tiempo. Claro, y ahí nace el mito de cooperativa como radio informativa Claro. bueno,
En la serie de los 80, después se relataba de que era muy común que a la radio cooperativa le llegaran bandos, que son comunicados forzados que mandaba la Dirección Nacional de Comunicaciones, la DINACO, y que Ujú. decía que esa medio de comunicación tenía una prohibición de informar, que tenía que retratarse de tal cosa y todo eso, y que la radio cooperativa derechamente se las pasaba leyendo porque a cada rato le pasaban un strike, como se le podría decir, Claro, por informar, no sé, con algún enfrentamiento o en realidad acribillamiento, en realidad lo que sucedía en ese tiempo, y que fue clave para la oposición a la dictadura militar en ese tiempo. claro, Y después con el regreso a la democracia y la preponderancia del Partido Demócrata Cristiano dentro de la concertación, fortalece la radio cooperativa, la convierte más que un portavoz de la democracia cristiana, inteligentemente la democracia cristiana no la hace portavoz del partido, sino lo que claro. hace es un espacio de discusión. Y en eso, dentro de todo lo que se le puede criticar a la democracia cristiana, ha sido bastante inteligente. Porque Claro, o sea, han no servido hecho, por ejemplo, para poder, digamos, eh, meter el partido, digamos, en las orejas de de todo Chile. Una claro, cosa así. pero no necesita crear o sea, el Partido Demócrata Cristiano no está encima publicando su opinión, sino que da espacios para que entren esas opiniones y que estén dentro de este envase que es de una radio demócrata cristiana. Claro. Apuesta interesante que ha resultado y lo que sí ha diferenciado en relación a esta radio, bueno, puede ser algo de apoyo económico, pero sobre todo la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Yo Claro, creo de que hecho eso marcó la diferencia. la radio cooperativa, por así decirlo, es una de las radios clásicas más escuchable hoy en día en Sí, comparación a las otras, porque ha sabido cambiar con el tiempo, innovarse, mantener un lenguaje vigente, una aproximación vigente. Eh, es interesante cómo Cooperativa se ha ido adaptando a los tiempos, con su otra contraparte que la voy a mostrar ahora en pantalla, que es ser, empezamos como Radio El Carbón de Lota, hecha por Nivaldo Mochati Moena, ah, ya. que es la radio madre de la que se terminó convirtiendo en Radio Bio Bio. Sí, Eh, Mochati, inmigrante italiano, bueno, hijo de inmigrantes italianos en realidad, se planta con esta radio en Concepción, el año 1926. Y digamos que trata de seguir un poco la misma senda de lo que fueron las grandes radios que habían durante ese tiempo a nivel nacional. Eh, Posteriormente termina entrando en lo que es haciendo Radio Bio Bio y la red de radios, tanto Bio Bio propias como radios que se asociaban a Bio Bio, que es como un poco, algo así como una especie de franquicia casi, sí. eh, de Radio Bio Bio. Ahora, pero la radio del carbón sigue operando en las dos ciudades más carboníferas que hay en la región del Biobío, que son Lota y Curanilahue, donde, bueno, se siguen escuchando porque igual la programación de Radio del Carbón es mucho más dirigida a esas localidades que lo que hace Radio Biobío. Radio Biobío, al menos Radio Biobío en Santiago, cuando se movió a Santiago, porque antes tenía todo su centro en Concepción, cuando se movió a Santiago, adoptó una postura generalista y un poco como ir detrás de la cooperativa, de la agricultura, en cierta forma. Porque en Concepción un enfoque bastante regional, bastante centrado en Concepción y Concepción, Chillán, Los Ángeles, Sí, Arauco. O sea, tiene un buen arraigue regional. sí, Eh, eh, y eso es un poco lo que caracteriza a las emisoras Bio Bio, digamos, en la red Bio Bio, porque las emisoras que son de cada localidad tienen partes que son de la emisión nacional y partes que son de la emisión local, sí, que es algo que, bueno, dependiendo del tipo de radio, sucede mucho o no. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la radio chilena era como una emisora nacional, y las otras eran emisoras que se conectaban a
radio chilena, sobre todo para lo que era el informativo. Sí. Pero el resto del tiempo eran radios que funcionaban de forma normal, con programación local y ningún problema. Yo me acuerdo que al menos la radio que nosotros escuchábamos que se conectaba a la chilena era Radio Nahuelbuta, que también era de Curanilahue, que era una radio operada por la Iglesia Católica de allá por la parroquia de allá de Curanilahue. ¿Qué más aparte? Bueno, yo sé que había una larga red de radio chilena. Yo recuerdo que había un video en YouTube en el cual colocaban la apertura del noticiero, primera plana. Y ahí mencionaban, era fijo, entre 1 minuto a 1 minuto y medio, escuchando nombres de emisoras de todo el país que se conectaban a la radio mientras, mientras conectaban con el noticiero. Era acuático. Era una cuestión muy, muy loca. Yo me acostumbré a esa cuestión. Recuerdo que hubo un tiempo en que también la radio Atardecer de Pichilemu estuvo conectada a la red de radios de radio chilena. También recuerdo, pero esto ya es como aparte, para cuando era el Día del Trabajador Radial, en que Ya. todas las radios al menos las radios que pertenecían a Archie, se conectaban a una sola radio, a un feed nacional, y durante todo el Día del Trabajador Radial era una sola radio la que transmitía para todo Chile. Era una cadena nacional. Era bastante interesante. Bueno. Sí, hacían programas que eran relacionados digamos, con la historia de la radio, entrevistaban o hacían programas, figuras de diferentes radios que se juntaban en un estudio. Usualmente era el de Radio Chilena, curiosamente. Pero se juntaban para tener que hacer programas de radio en el que hablaban sobre la radio. Incluso en algunos días de la Archi revivían los radioteatros que se hacían a principios de siglo también. Lo cual hacía bastante interesante tener que escuchar la radio durante ese día, porque por lo menos para mí era un ejercicio exploratorio de la cultura que había dentro de la radio. Y era una cultura que al menos en la televisión actual no se ve, pero sí se veía harto en la televisión de principios de los 90, te diría, una cosa así. Es como el Día del Trabajador Radial era algo así como la Teletón, pero sin una meta. Una cosa así. ¿Qué otras cosas más recuerdo digamos, de esos tiempos de estar escuchando tanta radio? Hay cosas interesantes. Hay historias de programas de radio. Usualmente nosotros escuchamos la radio para cuando había temporal, obviamente, no podía ser otra cosa. Pero también nos enterábamos de los cortes de luz nacional, cuando ocurría mucho durante los 90 todavía. En que eran horas sin luz a nivel nacional. Ahí es cuando aprendí qué rayos era el sistema interconectado central. Pero era interesante ponerte a escuchar la radio y darte cuenta de que, bueno, primero las radios por alguna extraña razón seguían funcionando a pesar de que no había luz. O sea, para mí era extraño, después supe por qué. Pero también era interesante porque era la única forma que tú tenías de poder enterarte de cosas que estaban ocurriendo en otros lugares del país. Sí. En un tiempo en el cual la tele, para mí no fue accesible porque no teníamos tele. O sea, mis abuelos no tenían tele y por lo tanto no tenía tele, básicamente. No tenía cómo enterarme a través de la televisión. Y la radio informaba súper rápido, de forma súper veraz, porque los tipos estaban siempre en terreno. No sé, era súper entretenido en cierta forma escuchar radio. Pero también, después cuando tú te ponías a examinar qué es lo que escuchabas y te empezabas a dar cuenta de ciertas cosas, de repente te empezabas a dar cuenta de cómo eran ciertos personajes y todo lo demás, y cómo en cierta forma la radio pasó a ser una especie de refugio para personajes que ya no estaban al tiempo, que no eran lo suficientemente televisivos y que tampoco entraban dentro de las tendencias modernas de la radio, porque obviamente la música va cambiando con el tiempo, los Exacto. intereses de la gente van cambiando, y en cierta forma la amplitud modulada pasó a convertirse como en el sinónimo de ser el abuelito de la radio.
lo cual en cierta forma lo hace un poco triste, porque termina matando la amplitud modulada, que es un sector radial bastante, o sea, permite lograr largas distancias Sí. de cobertura. Y por lo mismo, no sé, yo lo encontraba fascinante, que yo pudiera sintonizar radios que se escuchaban súper lejos, en comparación a la FM, que si bien se escuchaba mejor en calidad sonora, no tenía la misma cantidad de alcance que una radio AM. Es Entonces, que tú escucháis una FM que estaba dentro de la zona en la cual tú estáis parado, no más allá de eso. sí. Es que lo que Y pasó con la radio escuchar M, radios AM era interesante, te cruzáis sobre todo con emisoras extranjeras. Porque sí. escuchabais, ¿sí? Mira, lo que pasó con la radio M es que le jugó en contra la Ah, tecnología. mira, yo no te escuché. ¿Qué es lo que pasó con la radio AM, tú decís? Mira, lo que pasó con la radio M es que al final le jugó en contra la tecnología, porque la radio FM ofrece una mejor calidad de audio. Claro, se acortan la distancia porque no puede transmitir una radio FM. Ujú. ¿Cuál es su radio de transmisión? Tal vez 40, 60 kilómetros a la redonda, más no creo, ¿ya? Claro. Pero la radio M se escucha mucho más, pero su calidad se pierde, cuesta un poco agarrarla, y las máquinas de sintonización de radio nunca se han podido actualizar, digamos bien, para que se escuche bien la radio AM. Claro, Entonces o eso era sea, lo que le jugó en contra. claro, o sea, explorando después un poco, aprendiendo de la tecnología de radiotransmisión, me doy cuenta de que, claro, la radio AM en sí no es muy rentable mantenerla en pie porque son transmisores analógicos que requieren harta potencia para poder funcionar. Yo Sí. me pregunto cómo hace la radio Portales de Valparaíso todavía para funcionar con los 10.000 watts de potencia que tiene. Eh, entonces, no sé, deben tener un generador nuclear debajo de ese edificio, porque para sacar 10.000 watts de energía para poder transmitir es como, chuta, es una gran cantidad de energía que se consume a diario. Harto. Y Sí, cómo mantenís eso en el tiempo, mm, sobre todo ahora. Y también, obviamente, la calidad de radio, o sea, la calidad sonora de la M no se compara con el FM. no. Y ahí sufre particularmente la música, porque la, digamos, la frecuencia modulada permite transmitir como, digamos, mayor cantidad de datos en un espectro más chico. Entonces tú puedes tener mayor fidelidad musical Sí. en comparación a la M, en donde tú escucháis como estaba más pensada para la voz y no para la música. Y eso obviamente también juega en contra de la radio AM. Eh, ahora, yo no sé qué tanto irá desapareciendo la radio a medida que va pasando el tiempo. Muchos han predicado sobre la muerte de la radio en general, no solo de la radio AM, Mm, Mira, pero es yo algo ahí que, soy escéptico. Te voy a decir por claro, qué. Porque cuando apareció la televisión, dijeron, no, si la radio se va a morir, nadie la va a pescar, va a fenecer, todo lo que te queráis. De hecho, lo que dio a cancha y tiro para esos argumentos fue lo que pasó con Radio Minería, con Radio Chilena. Las grandes radios están muriendo y las que sobrevivieron porque tienen favores con políticos, quién sabe. Se empezó a acusar todo ese pelambre en ese tiempo. claro. Esto fue fines de los 90 y inicio de la década de los 2000, del nuevo milenio. ¿Ya? Ujú. Y a la larga, ¿qué se demostró? Que la radio logró sobrevivir porque ofrece instantaneidad, instantánea. eh, la calidad del audio, digamos, es buena. Ujú. Y los dispositivos compatibles con escuchar radio FM son omnipresentes, lo puedes escuchar en cualquier cosa, en el auto, en el bus que vas viajando, aunque regresantes la gente del bus no tiene la costumbre de colocar radio, sino colocan películas, por decir Adam Sandler, versión 2.4, 2.5, 2.6, y tengan ganas de que choquen la web para que se desarme el DVD. Y eh, y lo otro que, claro, se conformaron grandes grupos radiales, que la Iberoamericana Radio Chile, el grupo Prisa, cuestiones así, Ujú. pero a la larga, eh,
La radio local fue la que le dio el fuego para mantener la radio. Claro. Sí, la radio local fue digamos, el combustible que ha mantenido viva la radio y yo creo que la va a seguir manteniendo por un buen rato, por no decir tal vez siempre. ¿Ya? Claro. Y es altamente probable que pase lo mismo con la televisión. Lo que estamos viendo ahora con todo lo que está pasando con el bicho, es que los grandes canales de televisión les va a pasar algo muy similar a lo que pasaron con las grandes cadenas de radio que habían en Chile. ¿Cuántas cadenas de radio habían en Chile de las grandes? Eran Radio Chilena, Radio Portales, Cooperativa y Radio Minería y Radio Agricultura. Se fueron cortadas Radio Minería o Radio Chilena. Esas desaparecieron. Claro. Radio Portales sobrevivió apenas y quedó Cooperativa y Agricultura, ligadas a grupos, a Cooperativa, a la democracia cristiana, pero la democracia cristiana nunca quiso hacer un parapeto ideológico de eso, y la agricultura sí, porque es mantenida porque defiende Dios, patria y familia, punto. Claro. El Mercurio, el Mercurio versión con características radiales. Claro. El punto es que con la televisión va a pasar algo muy similar. En estos momentos existe de los canales que ambicionan ser de carácter nacional, Canal 13, Televisión Nacional, Megavisión y Chilevisión, y a lo mejor podría competir ahora con la televisión digital TV+, que sería Disney disfrazado, y, Claro. y Alba Visión jugando por Telecanal y la red. ¿De cuál de esos compadres sobrevive? No se sabe. Pero ya hay una señal de que algo está pasando. Te voy a dar un solo ejemplo que tiró hoy el Pichile Muñoz, que reprodujo una nota del tipógrafo. Televisión Nacional en estos momentos está trabajando con 600 personas. Despidieron a varias y solamente se están quedando con ese personal, y se está tomando la decisión de eliminar el concepto de rostro en TVN. Interesante. Muy interesante. Porque entonces eso se va a significa terminar la lógica. Porque mira, si eliminan el concepto de rostro en TVN significa que van a pegar hachazo con un montón de personajes que son un desperdicio de plata. Exacto. Sinceramente. ¿Ya? Eso va a significar que lo que está apostando esta persona que propuso esta idea y que se la están jugando por aprobarla, es que entre nueva gente a la televisión y que la renueven. Te aseguro que eso va a ser, pero batazo. Batazo. O sea, va a resultar. Es altamente lo que resulta, porque la televisión chilena está tan monotemática que... Y tan centrada en el concepto de rostro y todo eso que, obviamente, digamos en cierta forma, saturaron su propio mercado, un mercado que crearon. Pero mira el despropósito que sucedió con los actores, los actores que trabajan en televisión. O sea, la gran mayoría no, pero sigue habiendo una pequeña casta, o puta, que feo lo dije, pero casta, de actores que son súper pagados, que a cifras pero ridículas. O sea, a ver, puta, hay una buena actriz que desgraciadamente está en ese juego, que es Ingrid Cruz, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Pudo haber sido, no sé, una actriz que es de teatro, que haberse metido en cine, pero como gana tanta plata haciendo la vendedora de la pesca de Totus, y haciendo lecera en Mega, que no tiene incentivos para hacer otra cosa. Pues. Ahora mira, igual el tema de los actores rostro, igual es un tema que da para largo en realidad, porque tiene que ver mucho también con lo precarizada que es digamos, la profesión de actor en Chile fuera de la televisión, porque también hay que ser claro de que existen, digamos, como dos tipos de actores, que son el actor de tabla y el actor de tele. Acá en Chile ocurre que hay actores que se cruzan en esos dos conjuntos,
pero en general son dos espectros de actores completamente separados, donde unos Sí, ganan considerablemente más que otros. obvio. Eh, eh, pero eso es un tema que en realidad es harina de otro Sí. saco. O Pero lo que uno ve en estos momentos es, por ejemplo, los rostros de televisión, por ejemplo, tipas como Tonka Tomisis, que no se ha bajado de un matinal por hace cuánto que siguen en los matinales esta calle desde Buenos Días a Todos. no, claro, Estará por los 15 años haciendo la misma lecera, más o menos, más o ¿ya? menos, 15, casi Eh, 20. Lucho Pero Jara, claro, bueno, oh, pero mira, también ¿ya? ese es un cuento que yo creo que si TVN hace este cambalache de eliminar el concepto de rostro y eventualmente le resulta, eh, va a ser un remesón para la televisión chilena en general, porque Sí, tener que estar viendo las mismas cabezas todos los días, chorea. Yo creo que la gente a esta altura debe estar choreada, sobre todo ahora que lo que más se puede hacer estando en casa es ver tele. Eventualmente se dicho, chorea y empiezas a migrar a otras plataformas sí, que también tienen sus pros y sus contras. Pero el problema está en que el estancamiento de la televisión chilena en general, al menos de la televisión nacional, tiene que ver con que no hay variedad de rostros y los rostros van saltando de un canal a otro y al que viste en canal, en TVN, ¿cachai? Este año, el próximo año lo vaya a ver en el Mega o en el Chilevisión. ¿No? Entonces, sí, no hay variedad, o sea, que se no, vaya de un canal no duele porque va a aparecer en otro. no, Eh, y eso es penca, es penca, ¿ya? sí, pero mira, ¿cachai? Que fuera de lo que es televisión, y tomando en cuenta que nos quedan como cerca de 10 minutos de programa, ¿Ya? eh, quiero en realidad dejar un poco la bala pasada con respecto a un tema que yo creo que a ti te va a interesar. Tal vez lo conoces, pero yo sé que a ti te va a interesar. Te Porque, escucho. mira, una de las cosas que me pasa con este tema de la radio, es una historia de radio que tengo yo con mi hermano. Que yo creo que este capítulo ya lo tengo que hacer con él. Pero tiene que ver con cosas raras que habían en la radio, porque ya, ok, tú mencionaste durante el tiempo de la dictadura estaba Radio Moscú, eh, así como también Radio Nacional, que eran radios consolidadas, ¿cachai? Eh, que estaban funcionando como medio de propaganda. Pero el espectro radial es bastante amplio. Como yo te contaba, este aparato puede sintonizar desde 0 a 2.4 GHz, 2.5 GHz. Eso significa que hay un amplio espectro, y así como el mundo es ancho y ajeno, el espectro radioeléctrico también lo es. Exacto. Y en todo ese espectro, obviamente tú te vas a encontrar con cosas raras. Y una de las cosas raras más interesantes y que hasta el día de hoy sigue siendo un completo misterio son las radios numéricas. Ah, yo tengo una teoría. Una vez la leí por ahí. Dime, Ya. Son radios que se escucha la enunciación de números consecutivos, ¿cierto? claro, Escuchan decir, no sé, 4, 14, 17 o a veces creo que es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 5, 8, 3, en orden desordenado. Una de las teorías que hay es que esa radio es operada por los servicios de inteligencia. No se sabe de si por la diversos países, CIA. ¿Ah? de diversos países, Sí, no se sabe si es de la CIA, la Mossad, la sucesora de la KGB, pero ahí se conectan los espías o los sapos que tienen ahí esparcidos por el mundo y ahí escuchan y ellos decodifican las instrucciones que están en esos números. claro. Eso es lo que tengo entendido que son las radios numéricas. Claro, ahora existen varias radios numéricas, dependiendo, digamos, del servicio de inteligencia con el cual queráis vincularla, eh, que todas tienen su propia característica con la cual les dan como su nombre en clave, quienes la escuchan, porque nadie sabe quién la emite, simplemente se sabe que en algún momento se escucha. Eh, y existe un proyecto, o sea, existe un proyecto de tener que haber recopilado diversas de estas grabaciones
y las compilaron en en una especie de álbum, son como 6 discos. Se llama Ya. Proyecto Cone, que recopila diversas, digamos, pedazos de radios, de estaciones numéricas que se han escuchado alrededor del mundo. Algunas bastante curiosas, algunas incluso en español. Ya. eh, y hay algunas que son bastante características. Una vez yo me interesé por este tema por curiosidad. O sea, no recuerdo bien cómo fue que llegué al tema de las estaciones numéricas. Por ahí el año 2012 llegué a ese tema. Y me puse a escuchar los discos del proyecto Conet. Y una de las pistas del proyecto Conet me pareció conocida. Ya. Y bueno, esta historia es compartida con Simón, pero nosotros escuchamos cuando chicos, con mi hermano, una estación numérica. Y nosotros no sabíamos qué era, porque simplemente estábamos buscando una radio con la perilla. No la Ujú. escuchamos mucho rato, pero nos acordamos algo. Y claro, revisando a través del proyecto Conet, nos encontramos con que sí, era una estación numérica que es conocida como Magnetic Fields, que es el nombre de un tema de Jean-Michel Jarre que utilizaban para dar paso La al transmisión. mensaje. Claro, Es como la porque cortina. claro, Ya. todos tienen alguna característica que las distingue. Y la mayoría son como que tienen alguna especie de cortina. Y en este caso, esta estación numérica tenía como cortina Magnetic Fields de Jean-Michel Jarre. Eh, entonces, desde que nos dimos cuenta de que habíamos escuchado esta cuestión en algún momento de nuestras vidas, me empecé a meter más en el tema. Y ahí fue como llegué a lo que te había mostrado como al principio del programa, que era esto del web SDR, que fue en cierta forma un esfuerzo por tratar de reconectarnos con el ejercicio de sintonizar radios y encontrar cosas raras. Por lo que sé, a día de hoy, es complicado, sino casi imposible, escuchar estaciones numéricas, porque muchas de ellas se han ido apagando en el tiempo. Eh, Todas estas radios numéricas han estado fuertemente vinculadas con el tema de la Guerra Fría, el asunto de los espías y todo lo demás, y por eso también que hayan ido desapareciendo durante los años 90 y 2000 refuerza esa teoría, porque los métodos de comunicación con los espías, digamos, han ido cambiando en el tiempo y esta clase de radios técnicamente estarían obsoletas, pero uno que Claro. sabe, cuando se trata de lo que es el mundo del O sea, espionaje, después de Edward Snowden, yo creo que a lo mejor han vuelto a tener vigencia. claro, uno no sabe, la verdad no sabe. Y en ese aspecto yo creo que va a ser cada vez más interesante tener que volver a poner la oreja hacia la radio y ver qué cosas raras aparecen por ahí. Y tener este aparato y poder escuchar desde acá, tal vez me reconecto un poco con ese ejercicio que tenía cuando chico de tener que mover la perilla de la radio y perder la radio que habíamos escuchado ayer. Pasaba mucho. Pero bueno, sobre las emisoras numéricas vamos a hablar en otro capítulo porque es un tema bastante extenso, hablar de las teorías que hay alrededor de ellas, pero por sobre Sí. todo, mostrarlas, porque las grabaciones están y algunas son no tétricas, pero sí, Rara. o sea, son raras, de entrada son raras, Sí. todas son raras, pero de que hay con una sensación rara, de que hay con esa sensación de que está ahí entre medio de algo que desconoces completamente, que ha pasado a tu espalda, y que una vez que te das cuenta, te da un poco de escalofrío, pero a la vez es fascinante. Yo recuerdo haber estado harto tiempo metido en este tema de las emisoras de número. Ah, creo que llegué buscando, buscando creo, sobre el final de Lost, porque en Lost había una radio numérica, si mal no equivoco. Ya. Y sí, en las primeras temporadas había una radio numérica que estaba operada por alguien de la isla, algo así.
Y eso de la estación numérica es una referencia precisamente a las estaciones numéricas que existen o sea, que existen o existieron acá en la Tierra. Así como diferentes formas de transmitir cifrado. ¿Por qué debería dedicarle un capítulo completo a tener que hablar sobre emisoras de número? Porque hay una fuerte vinculación entre lo que es las emisoras de números y la criptografía en informática. De hecho, eso es lo que hizo a las finales apegar tanto el tema. La criptografía y la informática son brazos fundamentales de lo que son los servicios de inteligencia. Sí, y también. Sí, o sea, son brazos fundamentales, porque el cómo se descifró el código Enigma, que es un ejemplo clásico, No, claro, es un ejemplo de cómo operan, digamos, los sistemas informáticos y el claro, triste final que tuvo Alan Turing, por ejemplo. claro. Pero, y también del rol que tuvo los servicios de inteligencia británicos, la CIA y la KGB en todo lo que es la conformación de sistemas informáticos, de cifrar mensajes, Claro. cosas así. Avance científico en un área jamás antes explorada, digámoslo así. Claro, Pero sí, es tema para otro programa. Flaco, nos quedan 5 exacto. minutos. Ya, novedades del canal, Mira, o la novedades del semana canal. del canal. Mira, yo no sé si contarlo, porque también todo depende de cómo se vayan desenvolviendo las cosas en los próximos días. Pero de todas formas, igual yo quiero contarlo, porque si no se llegara a desarrollar, de todas formas es un proyecto que va a quedar ahí, digamos, que quedaría encaminado. Que sería no necesariamente la segunda temporada de ¿Qué hacen allá en Pichilemu?, el programa que hacía Alejandro Silva y Pedro Pablo, porque debido a las circunstancias actuales, hacer una segunda temporada de ese programa era imposible. Entonces, ellos se nos acercaron hace unos días y quisieron, bueno, en realidad tenían la idea de hace tiempo, y querían echarla a andar, que era un programa más o menos como al estilo del Tour del Recuerdo, pero enfocado en el folclore nacional, Ya, con Alejandro Silva y Pedro Pablo a la cabeza del proyecto. Ahora, es un programa que va a estar, o sea, es un programa que va a estar en diferido y de resultar, deberá estar saliendo el miércoles a las 22 horas. De haber novedades, yo creo que vamos a promocionar el programa fuertemente durante la próxima semana, pero, o si no, estaríamos ahí viendo cómo manejamos ese tema, porque, bueno, todos deben estar enterados de la noticia que salió hoy día, la cual no negamos ni confirmamos, porque oficialmente no se puede confirmar nada. Sí, claro, porque es importante tener confirmación oficial de una noticia como esa. sí. Eh, y dependiendo del desenlace de esa noticia, el programa puede o no desarrollarse tal como lo teníamos planteado. Es algo que estamos tratando de coordinar, estamos, digamos, en la puerta del horno se quema el pan, como dicen. Así que ahí estamos tratando de coordinar esos detalles. Pero ahí estaría un nuevo programa de folclore para el bloque del miércoles a las 22 horas. ¿Qué más aparte? Eh, bueno, Expreso 77 que sigue saliendo, salió el tercer capítulo el día miércoles a las 8. Y bueno, ya está confirmada la temporada completa que va a tener Expreso 77, que van a ser 12 capítulos. Así que para quienes han Harto. estado atentos a Bueno, este programa, sí, para quienes han estado atentos a ese programa y gustan del contenido que han estado haciendo, que ha sido bastante bueno, la verdad. Yo encuentro que el trabajo que ha hecho ahí Gamaliel con el pastor y la pastora para ha sido tremendo. Un trabajo muy dedicado. Y bueno, también refleja, digamos, el crecimiento que ha tenido tanto el canal como ellos también como productores de televisión. Eh, bueno, el programa está confirmado para 12 capítulos, ya vamos 3 y pronto vamos a estar subiendo los capítulos a YouTube también.
Porque Ya. sí hemos tenido un problema ahí con las emisiones de los programas a través de YouTube por culpa del sistema el sistema de derechos de autor. No han sido necesariamente strike. Porque los ¿No? strikes funcionan de forma diferente a lo que hace YouTube para cuando detecta música, pasa lo que pasa con el programa. Pero cuando detecta películas, es un strike. Ya. Sí. Ya sea películas o partidos, que son como las cosas que más plata traen. Claro, ahí ocurre un strike y ahí la amenaza es un poco más grande. Pero en el caso de lo que es música, YouTube mata el stream temporalmente, porque después de que el stream ya se ha transmitido y YouTube lo procesa, tú puedes ver el capítulo entero, sin problema. Sí, es muy curioso. Es muy curioso cómo funciona. Pero YouTube siendo YouTube, no podemos cambiar mucho eso. Eh, y eso, nosotros que seguimos subiendo los programas, creo que estamos con el capítulo 6 actualmente arriba Sí. en YouTube. Vamos de a poco subiendo los demás programas porque igual son pesados. Y eso, más novedades yo creo que vamos a estar contando durante la semana, porque igual hay mucho que hacer. Ha sido una cantidad de trabajo enorme, lo cual es bueno. Hay interés por el canal, tanto de hacer programas como de tener que ver el canal. Así que, bien, contento. Sí. Bien, flaco. Ya. 2 minutos. Mensaje final. Vamos saliendo. Mensaje final. Mascarilla, distancia y a cuidarse y no salga huella. Sí, Cuídense. absolutamente. Mira, a ver, una cosa importante que voy a buscármela por acá. Ahora sí, que por acá lo tengo. Sí, esto es una nueva que me compré, porque la otra no me acomoda. Pero mira, por favor, señora, señor, tápese la nariz con la mascarilla. En serio. Porque la idea aquí es que se proteja tanto la nariz como la boca de respirar cosas, ¿no? Usen bien la mascarilla. Es la mejor herramienta que tienen. Y lavarse las manos. Y esto, la distancia. Sí, y la distancia también. Eso Sí. es importante. Bien. Sí. Pero eso, estoy tratando de ver el retorno ahí. El WhatsApp interno me está tapando el retorno. Bien, flaco. Ya. Estamos entonces, chiquillos. Ya. Aquí escuché saludos. Ya, flaco. Ahí nos estamos Ya. viendo. Nos vemos. Cuídense y nos vemos la próxima semana en esta misma sintonía. Bueno, y eso sería. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué me faltaba? Sí, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Tengo que hacer un cartel de eso. Recuérdame hacer un cartel de eso. Porque creo que va a hacer falta. Pero eso, nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Ya nos vemos.